Dios te bendiga y que tengas una feliz semana. Iniciamos a estudiar la lección número 6, que lleva por título Más lecciones del Gran Maestro. Tenemos el texto para memorizar, que lo encontramos allí en Marcos 10:52, que dice: Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a pensar por un momento. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado de ti mismo? Yo creo que todos hemos hecho cosas que nos duelen solamente con pensar en ellas, cosas que nos avergonzamos al recordarlas. Y es probable que todos hayamos pasado por esa situación. Ahora imagínate cómo se habrá sentido Adán, cómo se habrá sentido Eva después de comer del fruto del árbol prohibido. O también tenemos a Jacob, cómo se habrá sentido cuando engañó a su padre para que lo favoreciera sobre su hermano mayor y luego tuvo que huir de la ira de su hermano. O vamos a imaginarnos cómo se habrá sentido la mujer que fue sorprendida en adulterio, allí en Juan capítulo 8. David también pasó por esa experiencia. Ahora, la lección del domingo 1 de noviembre, que lleva por título En vez de esconderse, iniciamos leyendo en Génesis 3 del 1 al 11 aquel momento cuando Eva fue engañada por la serpiente, y muy conocido ese episodio. Ahora leemos del versículo 6 en adelante, que dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice el versículo 8: Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Generalmente hemos escuchado que el fruto de la caída era una manzana, pero eso no es lo que dice la Biblia. Solamente se menciona que era el fruto del árbol. Y lo que importa aquí no es qué tipo de fruto era, sino que se había cometido una falta delante de Dios. Ahora, cuando Dios le pregunta a Adán y a Eva en dónde estaban, ¿qué representaba esa pregunta? Primero, comer de ese árbol estaba prohibido porque el árbol significaba algo. Representaba la tentación de dejar a Dios de un lado y decir: yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Has escuchado acaso alguna persona decir esto? ¿Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera? Pues eso mismo fue lo que hizo Adán y Eva al comer de ese fruto. Le dieron la espalda a Dios. Dejaron de un lado sus instrucciones. Y efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, sus vidas se salieron del control que Dios había establecido, del curso que Dios había marcado para ellos. Y cuando Dios le pregunta a Adán y Eva: ¿dónde estás tú? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaban ellos? ¿Por qué le preguntó esto? Quizás el Señor haya hecho la pregunta con la intención de ayudar a Adán y a Eva a entender lo que ellos estaban haciendo. Se estaban escondiendo como resultado de lo que habían hecho. Y es posible que esto les estaba ayudando a ellos a ver los tristes resultados de su proceder. Pero sin importar su pecado, sin importar lo que ellos habían hecho, Cristo Jesús vino a darnos esperanza en medio del caos, en medio de ese punto en el cual nuestra vida no tenía sentido. Y Pablo vincula muchas veces directamente lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz. Y tenemos allí Romanos 5:11 al 19. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Y sigue diciendo el versículo 13: pues antes de la ley
había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Cristo Jesús. Entonces podríamos nosotros argumentar que el plan de salvación es la respuesta de Dios al pecado de Adán y Eva. Ellos se escondieron de Dios porque tenían vergüenza, porque había culpa en su corazón. ¿Pero qué vino a hacer Dios? Vino a rescatarlos. Y de igual manera a todos nosotros. Nosotros también hemos cometido pecados. ¿Y qué ha hecho Jesús? Vino a rescatarnos. Y es posible que a nosotros en este día se nos pregunte lo mismo que a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Medita en este momento, en el curso que lleva tu vida. Jesús te pregunta, Dios te pregunta en esta hora, ¿dónde estás tú? Pero en esta hora, tú y yo tenemos que aprender que no importa lo que tú y yo hayamos realizado, lo que hayamos hecho, no importa cuán lejos estemos de Dios. Aunque somos pecadores, ten en cuenta que Cristo Jesús ha venido a rescatarte. Que Dios te bendiga y que puedas pasar una feliz semana.